Radio Renovo Espiritual, transmitiendo desde Fresnillo, Zacatecas, México. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él.
Radio Renuevo Espiritual te invita a escuchar el mensaje de hoy. Dios les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. En este miércoles 12 de agosto. Es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y acompáñame ahí en tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 2, y vamos a leer versículos del 1 al 11. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado». Su madre dijo a los que le servían: «Hagan todo lo que él les diga». En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador». Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia infinitos, hermoso Jesús. Padre mío, yo te pido que prepares nuestros corazones en esta tarde, que los dispongas para recibir el mensaje que tu siervo trae en esta tarde, mi Dios. Bendice mi vida, bendice la vida de los que están escuchando este mensaje. Amado mío, te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a estudiar este milagro, o acerca de este milagro, en donde Jesús convierte el agua en vino, y vamos a ver 7 aspectos que revelan su gloria. Jesús convierte el agua en vino. Este es uno de los 35 milagros realizados por nuestro Señor durante su ministerio, y estos han sido registrados para nosotros en los 4 evangelios. Y en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31, nos dice: «Jesús hizo otras muchas señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en él». Aquí vemos el por qué Jesús hizo estos milagros y por qué el Espíritu Santo ha hecho que sean incorporados en estos evangelios. Es decir, estos que se escribieron precisamente en la Biblia, se escribieron para que todos creamos que Jesús es el Mesías. Y así como sus discípulos creyeron en él, nosotros creamos también en él y tengamos vida en él. El que Jesús convierta el agua en vino es generalmente considerado como el primero de los milagros de Jesús, y eso es apropiado. Si lo entendemos espiritualmente, los milagros fueron y son revelaciones de Dios mismo, muestran quién es Él y cómo obra. Esto es particularmente enfatizado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 11, que acabamos de leer. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y además podemos ver que ilustra el propósito de su vida, es decir, manifestar su gloria, y predice el impacto de su ministerio, que la humanidad crea en él, crea en Jesús. Ahora vamos a leer ahí mismo en el capítulo 2, versículos 1 al 3. 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». El que les faltara el vino era una grave falta en el ámbito social de aquellos tiempos, pues fallar al proveer adecuadamente a los invitados era una desgracia social. En las cerradas comunidades de aquellos tiempos de Jesús, un error como este nunca sería olvidado, y hubiera perseguido a los recién casados durante todas sus vidas. Además, el vino era un símbolo de gozo. Por lo tanto,
quedarse sin vino hubiera sido casi el equivalente a admitir que ni los invitados, ni la novia, ni el novio estaban felices. Por esa razón, Jesús estaba ahí. Vamos a seguir analizando este pasaje. Antes de que el Señor Jesús viniera al mundo, la religión judía era la clave de la relación de Dios con la humanidad. Es decir, el judaísmo se centraba en la ley. Era este el antiguo pacto. Los judíos habían creado y salvaguardado la palabra por escrito y la habían convertido en rituales y en reglas de vida. Pero el pueblo judío mismo no sabía nada de esas ideas internas y había llenado sus rituales con malas intenciones hasta el punto de que toda la bondad, todo el amor estaba en peligro. Estaba en peligro de ser ahogado en el mundo. Esta relación giraba alrededor de la ley y sabemos que la ley no salva a nadie o nadie es justificado por la ley, así como nos dice el libro de Gálatas en el capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe de Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado, y lo confirma Romanos 3:20. También nos dice que por las obras de la ley nadie será justificado, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, es decir, por medio de la ley se conoció el pecado. Y tenías que guardar no solo un mandamiento, no solo 2 mandamientos, tenías que guardar todos los mandamientos de la ley, y estos son alrededor de 600 mandamientos, que si fallabas en uno, eres pecador de todos, pecador de toda la ley. Así que Jesús vino en carne para terminar con la religión judía en su papel central, es decir, para que ya todo no girara alrededor de la religión judía, y para lanzar la fe cristiana en su lugar. Había 2 elementos en este proceso de hacer a un lado la centralización de la religión judía para lanzar la fe. Primero, necesitaba revelar el verdadero significado de la palabra, es decir, que supieran amar a Dios, como lo vemos en Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Según la ley, y Mateo 22:36 también nos dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús les estaba mostrando precisamente el valor de la ley. Versículos 38 y 39 nos dicen: este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como los judíos centralizaban la ley en su propia religión, no entendían el concepto de amar. Entendidos de una manera más profunda, se trataba de amar al Señor y amar a las otras personas o amar a los demás. Y ser amado era mucho más importante que la obediencia servil a un montón de reglas. Es decir, Jesús mismo le dijo: no vine a quitar la ley, vine a enseñarles el amor a Dios, o el amar a Dios y amar al prójimo. En segundo lugar, Jesús necesitaba demostrar a la gente, a aquellos dispuestos a creer, que a pesar de que Jesús era un ser humano, también era espiritual, también era divino, y que Jesús en realidad era Jehová mismo en forma humana. La gente entonces sería capaz de adorarle y amarle plenamente. Ambos elementos están ilustrados en la historia de las bodas de Caná. Mi hermano, el agua representa las ideas externas, cosas verdaderas que nos guían en la vida cotidiana. Las tinajas representan las historias y rituales judíos que contienen esas ideas externas usadas para la purificación de los judíos, es decir, todo lo que los judíos habían aprendido, generación tras generación, era lo que significaba el agua y las vasijas, es decir, ellos no podían ver más allá de su conocimiento. Por eso, cuando el agua es transformada en vino,
El vino representa las ideas más profundas, las internas, las espirituales, cosas sobre el amor y el cuidado, las cosas que el Señor iba a revelar al mundo. Por eso dice también que las cosas del Espíritu solamente las entiende el Espíritu. Y los judíos no entendían las cosas del Espíritu. Y con respecto al Antiguo y Nuevo Pacto, podríamos decir que el agua es como una relación con Dios bajo el Antiguo Pacto, y que el vino es como una relación con Dios bajo el Nuevo Pacto. Entonces tenemos que el vino fue después del agua, es decir, en las tinajas primero había agua y después vino. Eso significa que el Nuevo Pacto vino después del Antiguo Pacto. Era primero el Antiguo Pacto y ahora es el Nuevo Pacto. El vino venía del agua. Es decir, el agua fue transformada en vino, no que se haya cambiado o que se haya agregado, no. El agua fue transformada en vino, por eso decimos que el vino venía del agua. Quiere decir que el Nuevo Pacto viene del Antiguo Pacto, solamente que no lo pudieron entender y Jesús vino a mostrarles y a enseñarles ese Nuevo Pacto. Tercer punto, el vino era mejor que el agua. El Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo Pacto. Por eso también Jesús les dijo, les traigo un mejor pacto. Ahora, el hecho de que haya sucedido en las bodas ilustra el deseo del Señor de tener comunión con aquellos que creen en Él. Recuerda, Él es el novio y nosotros somos la novia. El hecho de que las bodas fueron en Caná y que la madre de Jesús y sus discípulos estaban allí, significa que el milagro sucedería para la gente que estaba lista para creer en el Señor. Así como tú y yo, un tiempo estuvimos listos para aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. La falta de vino muestra que la gente receptiva no tenía suficiente verdad espiritual real, y el hecho de que fuera un vino inferior, el que se había terminado, muestra que provenía de deseos malos, no deseos buenos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Hizo que los sirvientes llenaran las tinajas con agua, es decir, que trajeran o que se basaran en su propio conocimiento, las palabras, las ideas externas. Luego los hizo sacar de las ollas y llevar sus cántaros a la fiesta. En algún momento de ese proceso, no sabemos en dónde, estas ideas externas se transformaron en ideas internas. Es decir, durante el proceso, el nuevo pacto fue saliendo a la luz y el antiguo pacto se fue quedando. Los hombres, en el transcurso de llevar las tinajas, ellos empezaron a ser transformados de sus ideas externas, de su conocimiento viejo a un conocimiento nuevo. Por eso la palabra de Dios también nos dice que no es bueno echar vino nuevo en odres viejos, porque el conocimiento nuevo no va de acuerdo con el conocimiento viejo. Es decir, una persona con un conocimiento fresco, con un conocimiento nuevo, es decir, que su conocimiento se va renovando. Al tratar de hablar con una persona, aún siendo cristianos, con una persona que no ha renovado su conocimiento, su entendimiento, la persona sin renovación nunca va a entender el nuevo conocimiento, nunca le va a ser revelado el nuevo conocimiento. Esas ideas externas se transformaron en ideas internas, es decir, el buen vino que deleitó a los asistentes de la fiesta. Quedaron agradados. Esto ilustra la primera misión de nuestro Señor Jesús: revelar el significado amoroso y cuidadoso, representado por el vino, escondido dentro de las formas externas, salvaguardadas por la iglesia judía, representado por las tinajas. Quiere decir que si tú y yo nos dejamos moldear, el Señor transformará nuestro conocimiento viejo, nuestras ideas religiosas, nuestro legalismo, el Señor lo va a transformar. ¿Y cuál fue el resultado inmediato? El último versículo de la historia dice que a través de este milagro Jesús manifestó su gloria y que los discípulos creyeron en Él. La gloria del Señor es el resplandor cegador que experimentaríamos si pudiéramos comprenderla verdaderamente,
si pudiéramos captar toda la verdad de su infinito amor. Manifestar significa mostrar, a simple vista, que tal verdad existe en los niveles más profundos de la palabra, mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y los discípulos, al ver esto, creyeron que Jesús no solo era el Mesías, sino que era Jehová mismo, Dios encarnado. Esa creencia ilustra la segunda misión del Señor, mostrar a la gente un humano divino. Como todas las historias en la Biblia, por supuesto, esta historia contiene ideas verdaderas en muchos niveles. Lo estamos viendo aquí históricamente, en términos de lo que significó durante la vida del Señor en la tierra, pero también es algo que todos necesitamos experimentar a medida que crecemos espiritualmente. Heredamos muchas formas e ideas externas en la niñez. Si miramos al Señor a medida que crecemos hacia la adultez, Él nos revelará las ideas más profundas, las más espirituales y mucho más importante contenidas en esas formas, en esas ideas de amar y cuidar que podemos hacer nuestras. Y si creemos, su gloria será manifestada a nosotros también. Y si creemos, su gloria será manifestada a nosotros también. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria? ¿Cómo se ve la gloria de nuestro Señor en este milagro? Juan nos dice que en este milagro en Caná, nuestro Señor Jesucristo reveló su gloria. Versículo 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Al estudiar este milagro veremos algo de su gloria. Primero, la gloria de Cristo no comenzó en Caná al hacer este milagro. Juan es muy cuidadoso al declarar que esto era solo la revelación de la gloria que ya era suya, que era de Jesús, y que él tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. Lo vemos allí en Juan capítulo 1 versículos 14 al 17. El Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesús, el Mesías. Número 2. La gloria que el Señor reveló en Caná ha sido dada a aquellos que han sido redimidos por su preciosa sangre y que le pertenecen. Juan 17:22. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y cuán maravilloso es que al estar unidos por fe a Él, recibimos el don de su gloria. Número 3. Su gloria debe ser revelada en nuestras vidas, tal como lo fue en su vida, así como su gloria resplandeció de su cuerpo humano en Caná, así su gloria debe ser mostrada de nuestros cuerpos humanos día a día, porque la gloria que fue revelada en Él nos la ha dado para que pueda ser revelada en nosotros y por nosotros. Con esto, ahora vamos a ver 7 aspectos de la gloria de Jesús al convertir el agua en vino. El primer aspecto, la gloria de su condescendencia. ¿Dónde hizo nuestro Señor su primer milagro? En una fiesta de bodas en Caná, un pequeño pueblo a pocos kilómetros de Nazaret, a buena distancia de cualquier ciudad o pueblo importante. Él no realizó su primer milagro en Jerusalén ante una compañía de gente importante, porque él no buscó el honor de los hombres. Y lo confirma Juan capítulo 5 versículo 41. Yo no recibo gloria de parte de los hombres. Qué maravilloso que el eterno Hijo de Dios manifieste tal condescendencia y tal humildad. Compartimos este aspecto de la gloria de nuestro Señor. Compartimos la humildad de nuestro Señor. Aspecto número 2. La gloria de su perfecto hombre. En el versículo 2 vemos que Jesús fue invitado a la boda y aceptó la invitación. ¿No revela esto algo de la naturaleza social de nuestro Señor Jesús? Es decir, nuestro Señor Jesús era ya admirado por la población. No era Él un recluso ni ermitaño. Él vino para aumentar nuestras alegrías, no para disminuirlas. Procuremos no llenar nuestra concepción de la vida cristiana de negaciones y hablemos siempre de un cristiano como alguien que no hace esto o aquello en contra de la voluntad de Dios o todo negativo. Esto pone el énfasis en el lugar equivocado. Como cristianos, mi hermano,
Tú y yo tenemos una contribución social que hacer, y nuestro Señor, con su presencia, oraciones y conversación, hizo una tremenda contribución a esa boda. Tú y yo podemos hacer lo mismo por nuestra presencia en muchas esferas de la vida. Debemos ser sociales. Número 3. La gloria de la completa dependencia de nuestro Señor sobre el Padre. El versículo 4 recalca lo siguiente: Jesús le dice a María, aún no ha llegado mi hora. ¿Qué significa esto? Él se refería al hecho de que a través de su ministerio terrenal estaba trabajando en un plan divino que culminaría con su muerte en la cruz. Esto nos muestra, por lo tanto, que nuestro Señor como hombre dependía totalmente del Padre para todo lo que dijo e hizo. Jesús le respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces María solamente les dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. Allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Como hijo del hombre, él nunca actuó independientemente. Juan 6:38 nos lo declara: porque no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. En contraste con esto, ¿con qué frecuencia actuamos independientemente, siguiendo nuestro propio camino y tomando nuestras propias decisiones? Estrictamente hablando, no existe tal cosa como un cristiano independiente, ya que cada cristiano todo el tiempo debe ser totalmente dependiente de nuestro Padre Celestial para la gracia, sabiduría, guía y todo lo necesario para vivir una vida glorificada de Dios. Número 4. La gloria de la infalibilidad de su juicio. Vean qué estupenda afirmación hizo María en el versículo 5. Hagan lo que Él les diga. Como si dijera: no cuestionen nada de lo que Él dice, porque sería justo que lo dijera. Como el perfecto Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo nunca se equivocó en lo más mínimo. Juan 5:30 nos dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, porque no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. ¿Pero podemos compartir este aspecto de la gloria de nuestro Señor? Sí, si estamos dispuestos a cumplir las condiciones. Pero si confiamos en nuestra propia sabiduría, así llamada, fallaremos miserablemente. Santiago 1:5 nos dice: nuestro juicio puede ser infalible cada vez, si no es el nuestro, sino el de Dios. Y si siempre estamos dispuestos a decir: no puedo hacer nada por mí mismo. Elemento número 5. Veamos la gloria de la empatía de nuestro Señor. El versículo 3 nos dice que el vino se acabó. Y los versículos siguientes describen la manera en que nuestro Señor alivió la situación. Pero Él es comprensivo con lo que podríamos llamar las pequeñas preocupaciones y perplejidades de la vida. Sabemos que Él está lleno de empatía con nosotros en nuestros tiempos de dolor, duelo y enfermedad. Hebreos 4:15 nos lo confirma. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Pero, se extiende su empatía a la cocina, a la esfera doméstica y a las multitudinarias pequeñas cosas de cada día, porque son estas pequeñas cosas las que a menudo nos deprimen. Y sí, su empatía se extiende en todo ámbito de nuestra vida. Sí, mi hermano, Él es comprensivo con nosotros en todas las experiencias a través de las cuales tenemos que pasar, ya sea que tengan que ver con el hogar, el negocio, nuestro trabajo, nuestros placeres, con nuestra propia vida o las vidas de nuestros seres queridos y amigos. Cuando alguien de nosotros puede decir: tu presencia me ha ayudado y animado, entonces podemos dar gracias a Dios porque estamos compartiendo algo de su gloria. Elemento número 6. La gloria de su poder revelado. En los versículos 7 y 8, Jesús les dijo a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. Él todavía está transformando a los pecadores en santos. Él todavía está transformando nuestra vida para llegar a la estatura del varón perfecto. Mi hermano, ¿podemos compartir este aspecto de la gloria de nuestro Señor?
Sí, claro que sí podemos. Juan 14:12 nos dice: os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy al Padre. Y compara las cosas más grandes que fueron logradas en el día de Pentecostés. Y recordamos Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 41. Elemento número 7. La gloria del servicio de dar fruto. El resultado de que la gloria de nuestro Señor se manifieste se indica en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos ponen su fe en él. Porque nuestro Señor nos da su gloria, es para que otros, al ver al Señor en nosotros, puedan creer en él, a través de nuestras obras, a través de los milagros que Dios hace en nuestras vidas, a través de nuestra fe. Los demás pueden ver la gloria de Dios en nosotros y pueden creer en él. El milagro que Cristo Jesús hizo fue de una manera que no estaba dentro de las expectativas naturales. Se hizo en vasijas de agua. Estas tinajas estaban destinadas a las purificaciones legales de las ceremonias ordenadas por la ley de Dios, pero los judíos empezaron a contaminar estas ceremonias y muchas otras ceremonias las hicieron solamente por la tradición de los ancianos y de sus antepasados. Es decir, una de las tradiciones que tenían es que los judíos no comían si no se lavaban a menudo o constantemente. ¿Para qué los puso Cristo, muy diferentes de los que estaban destinados, para ser los receptáculos del vino milagroso? Es decir, para recibir el vino que había sido producido a través del milagro. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo: siempre se sirve primero el mejor vino, y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Dios puede hacer un milagro en nuestra vida, mi hermano, a través de medios que no están dentro de nuestras expectativas. Debemos estar abiertos a la dirección de Dios y Él obrará en nosotros a través de cualquier circunstancia. El milagro que Jesús hizo en Caná involucró la intervención humana, como en muchos de los milagros de Jesús. Jesús no hizo que el vino se materializara de la nada, sino que implicó la obediencia de los siervos. Del mismo modo, cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, no significa que retrocedamos y no hagamos nada. Debemos hacer todo lo que Dios requiere que hagamos en el proceso para comenzar el proceso del milagro. El vino que Jesús creó era el mejor tipo de vino. Era mejor que el vino que el novio había comprado o que había elaborado. Cuando confiamos en Dios para trabajar en nuestra situación, Él saca los mejores resultados. Mejores que los que podríamos nosotros mismos ofrecer. Y Él pudo hacerlo en un instante. Jesús no tuvo que dejar que el vino pasara por el lento proceso de fermentación y crianza. Creó un buen vino al instante. No pienses que Dios tarda en cumplir la promesa que te hizo. Cuando llega el momento, Él puede hacer todo en un instante, pero tenemos que estar receptivos y la gloria de Dios será manifestada en nosotros. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios. Padre Santísimo, te agradecemos, Padre, porque nos has escogido, nos has llamado aún desde el vientre. Y Padre mío, yo te doy gracias porque me usas y porque permites que a través de mí, Señor, tu gloria sea manifestada, para que todos aquellos que están alrededor mío crean en ti y se conviertan. Padre, te alabo, Señor Jesús. Amado mío, ayúdame a entender tu voluntad y ayúdame a ser obediente a tu perfecta voluntad. Bendito seas por siempre, Padre mío. Amado Jesús, yo te pido que bendigas a las personas que están escuchando ese mensaje. Dales el milagro que están esperando. Envía esa respuesta a nuestras vidas, Padre. Te bendecimos. Y que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
No se vaya sin decir esto. Usted lo conoce muy bien y levante ese nombre así. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La, 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 única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. No. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras
Esta fue una transmisión más de Radio Renuevo Espiritual. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida y te invitamos para que nos sigas sintonizando semana tras semana. Domingo 10 de la mañana, miércoles 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde. Dios te bendiga.